caminante el monte con las alas coloradas. Buenas tardes, hoy 16 de abril del año 2021 vamos a platicar con Germán Arechiga Torres. Germán, gracias por venir. Francisco, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y quisiera empezar preguntándote los nombres de tus papás. Bueno, ahí es toda una historia, ¿eh? Mi papá, Germán Arechiga Ruiz, originario del estado de Jalisco, una persona que en su vida estudió hasta el 4º año de primaria, era lo más que se podía estudiar en el pueblo, pero imagínate la calidad de la educación que había en esa época, 1910, 1920, y en pleno México revolucionario, le alcanzó para que en la vida le dijeran ingeniero. Mi papá, para todos los efectos prácticos, fue el ingeniero Germán Arechiga Ruiz, 4º año de primaria. Me enseñó a leer, me enseñó a escribir, tenía conocimientos de matemáticas hasta cierto conocimiento trigonométrico, de álgebra, escribía con 3 tipos de letra diferente, y yo le preguntaba, bueno, ¿dónde aprendiste todo esto? Pues en la escuela, hijo, ¿dónde más? Bueno, tú platicas hoy con cualquier muchacho de 4º de primaria y bueno, tú dirías, no le van a decir ingeniero nunca en la vida, ¿eh? Sí. Pues ese era mi padre, que llegó a trabajar muchos años como caminero. Era una profesión que implicaba andar abriendo en el México de los años 30, 40, 50, pues todas las carreteras del país. Sí. Toda la estructura carretera de México importante se abrió en esas décadas. Mi papá fue parte de ello. Trabajó para la Compañía Mexicana de Caminos, Compañía Mexicana de Ingenieros Constructores, etcétera. Y un día lo invitaron a trazar unas colonias que se estaban abriendo. Le dijeron que por Texcoco. Yo me imagino que para que él tuviera alguna referencia, sí. Pero en realidad quien lo invitó a trabajar lo trajo a las colonias del exvaso de Texcoco, en 1900, más o menos 56, 57 calculo. Entonces, él conoció esto cuando pertenecía a Chimalhuacán, al municipio de Chimalhuacán. Cuando llegó aquí, él me platicaba que el que lo trajo, un empresario judío polaco, el doctor Abraham Slonik-Abershik, que era uno de los importantes fraccionadores que estaban abriendo aquí en el oriente del Estado de México, pues los fraccionamientos que hoy conocemos como Ciudad Nezahualcóyotl, en esa época colonias del exvaso de Texcoco. Él le decía que íbamos a vender aquí terrenos, es lo que él decía, vamos a vender aquí terrenos, ingeniero. Y mi papá pues se sorprendía, ¿no? Y le decía, ¿usted cree que de veras aquí alguien nos va a comprar un terreno? Y el doctor Slonik se reía y decía, ay, ingeniero, mire, usted le gusta el fútbol, sabe de toros, pero de negocios no sabe nada. Aquí no solamente vamos a vender terrenos, nos van a hacer falta terrenos para que la gente. Mi papá no le creyó, de hecho, hasta antes de morir platicaba yo con él y me decía, hijo, trabajé con genios, con sabios y nunca lo supe, ¿eh? Nunca me enteré, porque todo lo que dijeron se cumplió al pie de la letra. No solamente vendimos terrenos, efectivamente hicieron falta terrenos para que la gente se asentara aquí. Entonces mi papá fue nombrado gerente, luego subgerente de los fraccionamientos Aurora. Ese fue su trabajo aquí. Él llegó ya como gerente en 1957. Las oficinas estaban en Fray Servando Teresa de Mier, exactamente enfrente del mercado de Sonora. Te paras en el mercado de Sonora, volteas y el edificio que sigue en pie, un edificio de 4 pisos, ese era el edificio en donde estaban las oficinas de la inmobiliaria Aurora. Ahí en el segundo piso mi papá tenía su oficina,
primero como subgerente, luego gerente. Yo todavía no había nacido. Y entonces ahí tenía una secretaria, una jovencita, 17 años, ¿no? Que al año siguiente pues, fue mi mamá. Entonces, ella es mi mamá, Angelina Torres Sánchez. Entonces, esta secretaria no solamente le dio un hijo a mi papá, le dio dos. Y después, por diferentes razones, hay desavenencias. Mi papá tenía 51 años, ella 17, entonces ya te imaginarás ahí el tema. Y estamos hablando de 1960, todavía no estaba esto tan abierto de mente, ¿no? La sociedad, ¿no? Era un escándalo técnicamente. El caso es que Angelina optó por irse, muy joven, yo creo que, pues no sé, no era yo el primer hijo de mi padre, ya, con una vida hecha, 51 años, imagínate, 52. En 1962 yo nací en un departamento que mi papá tenía en Peralvillo, luego me platica mi papá que le puso otro departamento a Angelina en Enrique Rebsamen, ahí en la colonia del Valle, y ahí estaba viviendo con nosotros dos. Y un día llegó y ya no estaba ella. Estaba solamente mi hermano y un año más chico que yo y yo. Entonces mi papá pues, nos recogió y nos trajo a Nezahualcóyotl. Aquí vivía con mi mamá, a quien sí considero mi auténtica mamá, una española, Aurora García, originaria de Asturias, una mujer con la que mi papá se había juntado en Puebla, construyendo el campo militar, y que se conocieron en la campaña a la presidencia de Manuel Ávila Camacho, solo que contrarios, mi papá iba por Juan Andreu Almazán y mi mamá por Ávila Camacho, entonces siendo contrarios, en los mítines se conocieron y se juntaron. Entonces mi papá se la trajo a vivir aquí, a Neza, porque mi papá en su calidad de gerente tenía que ir y venir diario, de ahí de Fray Servando, tenía que venir a Nezahualcóyotl, el municipio pues recién creado. Yo nací cuando esto era Chimalhuacán, en el 62. En el 63 llegué todavía siendo Chimalhuacán, porque el municipio como tal se funda el 1 de enero del 64. Entonces yo conocí aquí siendo Chimalhuacán. Y mi papá, ahí donde vivo hasta la fecha, tengo 58 años viviendo en la misma casa, era una caseta de ventas. Sí. Mi papá tenía ahí una casetita de ventas de estas del fraccionamiento. Eran unas pirámides, unas construcciones triangulares muy bonitas, y adentro había escritorios y estaban los planos. Entonces la gente llegaba y le enseñaban los planos y le decían más o menos por dónde estaban los terrenos. Entonces mi papá a veces por el trabajo se le hacía muy noche y se quedaba a dormir en la caseta. Sí. Entonces ya no se iba, se encerraba y platica que se atrancaba ahí con unas maderas y todo, porque pues esto estaba muy solo. Para facilidad construyó atrás de esa caseta un par de cuartitos para un poco más comodidad y más seguridad, y ahí se trajo a Aurora, a mi mamá. Entonces mi mamá lo siguió en esta aventura de venir aquí a fraccionar y todo. Para los efectos prácticos, mi mamá es Aurora García, española, ya murió igual que mi padre, y mi madre, digamos, biológica todavía vive. Ella vive en Las Vegas, en Estados Unidos. Es 17 años más grande que yo, nada más. Y ella está casada ya. Casi no nos frecuentamos, pero bueno, sí. Esa es la historia, o sea, de entrada, pues ahí está toda una buena aventura de mi papá. Y bueno, pues así las cosas. ¿A qué se dedica tu hermano actualmente? Él, muy joven, intentó ser futbolista profesional, le gustaba mucho este tema, buen portero, llegó a probarse incluso en algunos equipos profesionales. No le gustó mucho la escuela, esa es la verdad, entonces siempre se fue más por el lado del deporte. Actualmente trabaja en temas de seguridad en empresas, para Walmart, para Chedraui, actualmente trabaja para Sanborns, en temas de vigilancia y seguridad. A él le gustaba mucho, a mí también me gusta mucho, a mí me encanta el fútbol, pero pues yo con menos habilidades que él sin duda. Él muy bueno para la portería. Había algunos equipos llaneros que tenían características casi semiprofesionales,
como el América JB, el Huracán Sevilla, y él fue muchos años portero del Huracán Sevilla. Jugaban en este torneo de los barrios, todo esto. Él llegó incluso a salir hasta el extranjero jugando con estos equipos amateurs, pero con muy buen nivel. Entonces, Tulyehualco, todos estos equipos llaneros, mi hermano los conoció, jugó con ellos, contra ellos. En las épocas del Coyotes Neza tuvo una oportunidad para formar parte del equipo, pero bueno, ya eran otros temas ahí. Pero él siguió jugando hasta la fecha. Hasta la fecha él sigue jugando. Yo, si me atrevo a patear un balón, corro el riesgo de que pierda ahí la rodilla. Pero él sigue aventándose y sigue lanzándose y muy buen nivel. Es un año más chico que yo. Él inició la preparatoria. Fíjate que mi papá, yo tenía siempre muy buenas calificaciones, a diferencia de mi hermano. Siempre fui un estudiante muy destacado, primaria, secundaria, ¿no? Presume uno de mí. Yo fui el abanderado, pues a mí sí me tocó ser el abanderado de mi primaria por calificaciones. Terminé la secundaria, 117, aquí junto a la clínica 25. Y yo le dije a papá que yo quería estudiar en la UNAM, yo quería irme a la preparatoria número 1, era mi objetivo. Lo hubiera conseguido sin mayor problema. Pero un día mi papá llega y me dice, no, fíjate que yo no quiero que estudies en escuelas públicas, voy a hacer el esfuerzo y tengo un amigo que acaba de abrir un colegio particular, y ya te inscribí. Pues en esa época tú no le podías decir a tu padre que no. Sí. No es hoy que lo discutes, ¿no? O abrimos una discusión al respecto, no. Era una orden, ¿no? Vas al Colegio Cervantes, que está aquí en Sadi Carnot, y ya te están esperando el lunes. Ya te inscribí, el lunes te presentas. Híjole, no, pues ahí se acabó el sueño de la prepa 1 y todo, y exactamente enfrente de la Universidad del Valle de México, a un lado de la logia masónica del Valle de México, a un lado del pentatlón universitario y a un lado de todos los colegios estos famosos Metro Revolución. Ahí me bajaban de Metro Revolución y a caminarle y regresarle, así fue por 3 años. Entonces mi hermano me alcanzó en esa prepa, no duró, y mi papá pues se enojó porque no era una prepa barata. Entonces pues dice, oye, pues estoy pagando, estoy haciendo el esfuerzo para que ustedes estudien y ¿sabes? Con calificaciones muy bajas. Entonces pues mi hermano le dijo claramente, él era más osado que yo en el trato con mi papá. Yo era muy respetuoso, hasta el último siempre fui temeroso de mi padre, y mi hermano no tanto. Entonces él dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar, mejor ponme a trabajar. Y bueno, lo metió a trabajar al gobierno del estado muchos años, hasta que salió de ahí, pues se dedicó a hacer otras cosas, y bueno, ahora ya te comenté que está trabajando en la iniciativa privada. ¿Y tu primaria dónde la hiciste? Enfrente de la casa, Ignacio Allende, una primaria que vino a inaugurar en persona Adolfo López Mateos. Todavía en esas épocas las primarias, los mercaditos, pues eran obras dignas de que un presidente de la República las inaugurara. Y mi papá me platica que cuando se inauguró esa primaria, que fue una gestión de los fraccionadores, me parece que era el CAPSET, ya existía, que era el que hacía los diseños de las escuelas. Llegaron, vieron las dimensiones, construyeron la escuela, y esa primaria la inauguró Adolfo López Mateos en persona. Mi papá me platica que inauguró el mercado San José y la escuela el mismo día. Cortaron un listoncito. El mercado eran 10 puestos, era todo lo que había. La escuela eran 6 salones, uno para cada grado. Le pidió a mi papá, oiga, ¿no tendrá un vaso de leche que me consiga? Sí, mi papá pues rápido fue ahí al mercado enfrente y trajeron de vidrio, ¿se acuerda? Y se tomó un vaso de leche en mi casa, Adolfo López Mateos. Por el tema de que mi papá pues era el gerente de los fraccionamientos, y pues ellos lo trajeron, lo gestionaron, sí, pues todo esto, ¿no? Entonces ahí fue la primaria.
terminé el colegio y me fui a la Universidad del Tepeyac, ahí en la colonia Lindavista, y ahí inicié la carrera de licenciado en administración. Después murió mi papá, pasaron varias circunstancias ahí, trabajaba yo en esa zona de Lindavista, mi papá me había comprado un auto, un Volkswagen, fue mi primer auto, entonces pues yo iba y venía, después dejé de trabajar ahí, inicié, porque siempre he sido emprendedor, siempre me han gustado los negocios, inicié con el negocio de la ropa, pues ya vi que la Lindavista ya me quedaba bastante lejos y además era una escuela bastante cara también. Y entonces pues decidí hacer un examen en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, seguro de que lo iba a pasar. Te digo que yo siempre he sido un buen estudiante, siempre fui un buen estudiante, hasta el posgrado que terminé hace algunos años también. Y me quedé en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿En qué carrera? En administración, en UAM Iztapalapa, ahí rodeado por las extraordinarias pinturas de Arnold Belkin, ¿verdad? Ahí fue donde me empezó a gustar este rollo del arte. Preguntaba yo, ¿estas pinturas de quién son? Y ya empecé a investigar de Arnold Belkin y bueno, ahí terminé mi carrera. Germán, en este desarrollo de los años que has vivido aquí en Ciudad Neza, desde, como decía tu papá, pues es de que allí no hay nada y allí nadie va a comprar. En los años 70 pues ya viste los cambios que trajeron la urbanización de la ciudad. Los 80s, yo me imagino que ya en la década del 2000 tú ya eres maestro. Ya. Ya, ¿no? Ahora, ¿tú tienes hijos? Dos. En esta situación de lo que fue tu infancia, de a unos pasos llegar a la escuela, ¿te pudieras de alguna forma reflejar en el desarrollo que hoy o que tuvieron tus hijos pequeños? No sé qué edad tengan. Pues uno tiene 30 y otro tiene 27. ¿Tú pudieras hacer un comparativo de lo que te tocó a ti vivir aquí en Ciudad Neza y lo que les tocó vivir a tus hijos? Bueno, pues yo podría decirte que fue algo diametralmente opuesto. Yo siempre crecí temeroso de mi padre, siempre a lo que él dijera, muy cercano a él. Dormía yo en la misma recámara que él, con esto te digo todo, ¿no? Como mi papá, murió mi mamá, la española, ya después ya no metió a nadie a la casa, eso sí tengo que decirlo. Y siempre pues, a lo que él dijera, ¿no? Hay que hacer esto, vamos a ir a Guadalajara, vamos a ir acá, manejas, etcétera, pues sí, siempre. Y en el caso de mis hijos, no, mis hijos fueron exactamente todo lo contrario. Tengo dos hijos, dos muy exitosos. El más grande, el primero, es Germán. Él es ingeniero en telemática, egresado de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, y él trabaja para AT&T. Y el más chico, él es chef, tiene un programa de radio todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde en el 98.5, que es el Radio Heraldo de México. Es un chef muy conocido en el medio de la cocina. Y él, por decirte algo, desde los 16 años no vive conmigo. A los 16 años se independizó mi hijo de todas las formas en las que se debe de independizar un hijo. Desde los 16 años yo no supe lo que era darle 10 pesos. Fíjate que es muy curioso de esas cosas, como yo siempre he dicho, ¿no? Si tú te portas bien, el destino te trata bien, ¿no? Y yo creo que en mi caso ahí el destino me trató bien, porque en el caso de mi hijo más grande, él siempre le gustó mucho el tema él quería ser ingeniero, siempre, por el tema de las computadoras, el tema de las comunicaciones. Él es un experto en todos los temas que tienen que ver con telefonía, con todo esto. Pues AT&T es una empresa líder mundial en esto. Pero el más chico siempre me decía, oye papá, yo quiero ser chef, ¿no? Y yo le quería cambiar así como que porque además muy vivo desde pequeño. Él
terminó la primaria a los 10 años. Lo metimos al kinder a los 4 años, ya hablaba muy bien, se expresaba muy bien, y la maestra me dijo, este niño no está de kinder, este niño está ya para meterlo a primaria, nomás que está muy chiquito. Pero como era una escuela particular, la directora me dijo, voy a hacer el experimento, si me permite, lo voy a meter con los de primaria. Si vemos que jala, ahí lo dejamos. Si vemos que no, por su desarrollo psicomotor, etcétera, lo regresamos a... No, pudo y repudo. Entonces, mi hijo a los 6 años ya estaba en tercero de primaria. ¿Tus hijos estudiaron en escuelas públicas o...? No, en escuelas privadas hasta la primaria, y a partir de ahí en escuelas públicas. Pero en el caso del chiquito, mi hijo más pequeño, el hecho de que haya sido una escuela particular me ayudó mucho, porque en una pública no me hubieran hecho esa circunstancia de haberlo movido, porque sí, no, pues se queda y hasta que le toque, ¿no? Pero en las escuelas privadas siempre se privilegia mucho el desarrollo, se ven otras cosas que en las públicas, no, esa es la verdad. Yo que estuve en preparatorias y universidades públicas y he dado clases en universidades públicas y en universidades privadas, puedo decirte que sí hay una abismal diferencia en la calidad educativa en un modo y en otro. Germán, ¿tú tienes nietos? No. No, todavía no. Pues yo me casé muy joven, su abuelo también se casó, tuvo hijos desde muy joven, ellos van a romper la... Son otras generaciones, Francisco, ya... Claro. Los jóvenes ahora no piensan en la iglesia, no piensan en el vestido blanco. Mis hijos piensan en viajes, mis hijos piensan en otras cosas. No es el matrimonio una prioridad. ¿Hijos? No, pues echan la bolita, ¿no? Mi esposa y yo les decimos a veces en las reuniones, a ver, pues un hijo, a ver ya para un nieto. Tengo un negocio junto con mi esposa, una microempresa, que nos dedicamos a la compraventa de artículos de bebés. Es un negocio que tú conoces, ahí lo has visto ahí en casa. Entonces esa empresa ya tiene más de 20 años funcionando. Y pues tenemos todo para los bebés y le vendemos a todo mundo para los bebés, menos a nuestros bebés, ¿no? Entonces les decimos, pues uno ya para, mira este trajecito, mira esto, y se echa, no, pues que empiece él, no, pues que empiece él mejor. No nos van a hacer abuelos pronto. Entonces ya tenemos esa idea. ¿Cómo pudieras tú, vamos a decirlo por décadas, cómo pudieras ir tú narrando lo que es Ciudad Neza? Fíjate que yo me hago historiador, me hago estudioso de esta historia en 1997. Antes no tenía yo ni siquiera la idea de documentar nada de esto. Pero hay cosas que le cambian el destino a uno. Y a mí me lo cambió el hecho de que llegué a pedir chamba a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Estaba yo trabajando en esa época en el Palacio Municipal, un área que se llama Logística Municipal. Y entonces tenía un amigo que sigue trabajando ahí, y él me dijo, oye, yo creo que tú darías muy buenas clases. Él me dijo eso. Y le dije, pues no sé, ¿crees que sí? Dice, sí, te voy a llevar al CONALEP, donde yo trabajo. Te voy a presentar a la directora y vas a ver que te va a contratar. Bueno, no lo había yo considerado, pero bueno, quedamos, efectivamente fuimos al CONALEP Neza 2, que está a un lado de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, enfrente del Chedraui. Y efectivamente llegué y pues no fue tan fácil, no fue tan sencillo como yo pensaba y como mi amigo me la había pintado. La directora me dijo, bueno, ¿usted qué experiencia tiene? No, pues ninguna. Pues ¿cómo quiere dar clases? Y luego en preparatoria. No. Digo, pues deme una oportunidad. Bueno, le voy a dar una materia. Entonces me dieron una materia. Yo me ostentaba en mi título profesional, decía, pues soy licenciado, pues puedo dar clases, ¿no? Ve la ignorancia de esto, ¿no? Entonces ellos con más experiencia dijeron, no, pues no es así, no es nomás de
vengo a dar clases y ya se necesita, pues yo lo entiendo, ¿no? Ahora he formado generaciones de profesores en estos casi 30 años de docencia que tengo. Entonces me dieron una materia, ahí tenían dos carreras, industria del vestido o costura y mecánica automotriz. Entonces ya lo analizaba yo y hasta le dije a mi amigo, oye, ¿a dónde me viniste a traer, no? ¿Qué tengo yo que ver con la costura, con la mecánica? Nada, ¿no? Y él como que también pues decía, pues sí, pensándolo bien, aquí no tienes nada que hacer tú, ¿no? Porque había CONALEPs que tenían la carrera de asesor directivo, secretaria, etcétera, ¿no? Eran carreras técnicas. Tú terminabas en el CONALEP y se acabó. No podías entrar a una universidad porque no existía el mecanismo de brinco. Entonces, todo tenía ese CONALEP. Entonces, llego y me dan la materia de peritaje. El peritaje tiene que ver cuando hay un accidente. Tú llegas y determinas saber quién venía por dónde, quién venía por tal. La menor idea, Francisco, la menor idea tenía yo de esto. Entonces me fui a la biblioteca de la Ciudadela a buscar libros y me puse a leer y ahí aprendí un poco y mis alumnos eran mecánicos. No, yo dije, no voy a durar en esto. No. Y además, el primer cheque pagaban por mes, 3 horas. Me llegó un chequecito, creo que de 300 pesos, ¿no? Cuando se lo enseñé a mi esposa, y ¿qué? ¿Y esto qué? Pues es lo que pagan. No, ya, deja eso. Por la paz, bota esa chamba. Entonces, pues no dejé la chamba. Me aguanté. Y ya tengo 30 años dando clases. Pues empezaron a abrir otras materias, otras opciones. Después se hizo preparatoria, se hizo todo el ajuste para que CONALEP fuera un bachillerato más y no carreras terminales. Y yo estuve presente en todo ese proceso. No me fui, me aguanté. No sé por qué me aguanté, pero me aguanté. Si ahorita me dices, oye, ¿por qué no te fuiste? No lo sé. Yo me imagino que porque esperaba que algo ocurriera, ¿no? Algo mejor ocurriera. Dije, pues no me voy. Entonces al siguiente semestre me dieron 2 materias, luego así fui. Y un amigo me dijo, oye, yo trabajo en la Universidad Tecnológica de Nesa, aquí al lado. Sí. Aquí soy el jefe de mantenimiento. ¿No quieres que te lleve para que veamos si hay un chance ahí? La directora de la carrera es mi amiga de administración. Pues sí, le digo, hazme el favor. Y entonces un día salgo de la clase del CONALEP, me traigo mi currículum y vamos a la UT de Nesa. Mi amigo efectivamente era el jefe de mantenimiento de la UT de Nesa, daba clases ahí. La directora me dice, ¿dónde da clases? Aquí en el CONALEP, a un lado. Ah, muy bien. Déjeme un currículum. Le dejé el currículum, ya vamos. Saliendo nos encontramos a otra directora de la carrera de mercadotecnia, comercialización. Y me dice, Carlos, mi amigo, ¿traes otro currículum? Le dije, sí, traje 2. Ah, perfecto, dámelo. Oiga, maestra Manuela, mire, mi amigo y también, a ver, déjeme su currículum. Pues me habló la segunda. La primera no, la segunda, que agarramos al paso, ella me habló y me ofreció unas horas para dar clases en la UT de Nesa. Y ahí cambió toda mi perspectiva, porque una vez que entré, me dijo esta maestra, profesor, aquí todos hacemos investigación de algo. Así que el lunes quiero que me diga cuál va a ser su línea de investigación para los proyectos que tiene que usted desarrollar, aparte de la docencia. Pues yo decía, no, pues algo de administración, pensaba yo, ¿no? Algún tema de administración. Y no sé por qué, en la charla, alguna vez con Carlos, platicando de Nesa, escuchó mis anécdotas, mis historias, y me dijo, no, Germán, pide la línea de historia del municipio, esa línea nadie la trabaja, y tú lo harías bien. Entonces llegué con la maestra Manuela y le dije, oiga, ¿tiene la línea de historia del municipio? Me dijo, no, ni está considerada, pero si quiere la abrimos, ¿eh? ¿Usted le sabe? Y mentí. Dije, sí, sé mucho de la historia de Nesa.
sabía nada. Cuántas anécdotas que mi papá me había platicado, muchas anécdotas, no unas cuantas, muchas anécdotas, y las vivencias de mi papá, que yo las tenía muy claras, ¿no? Por la cercanía que siempre tuve con él. Me dice, va, y se abre la línea de investigación y eso me obliga a estudiar. Entonces empiezo a buscar libros, ya me empiezo a adentrar y empecé a documentarme. Hay inicio, o sea, para explicarte por qué puedo platicarte de las décadas del 60 hasta el 20, ¿qué me avala para poder hacerlo? O sea, el origen fue eso. El origen fue estos trabajos en la Universidad Tecnológica de Neza. Empiezo a dar clases y el modelo de las universidades tecnológicas obliga a que los estudiantes en un semestre hagan presencia en las empresas. Había llegado un pequeño empresario de Neza que tenía una revista. Ese pequeño empresario de Neza que tenía una revista resulta que también era pintor y resulta que tenía obra del municipio, ¿no? Ese pintor se llama Ismael Sánchez Galán. Tenía una revista que se llama Confetti y buscó alumnos para hacer el estudio de mercadotecnia de la revista y esas alumnas fueron asignadas conmigo. Fíjate cómo todo se junta, ¿no? Entonces llego con Ismael Sánchez Galán y ese día lo encuentro en Ciudad Universitaria, así se llama la calle donde él vive. No sé si siga viviendo ahí, pero ahí lo fui a ver. Segundo piso, tercer piso, en una azotehuela. Ahí tenía unas máquinas y ahí tenía unos cuadros. Y ahí estaba un amigo de él sentado, platicando con él, Julio Huertas Huesca. Yo me presento como el asesor de las alumnas y ahí me empiezan a platicar del proyecto de la revista Confetti, etcétera, y adelante, ¿no? Entonces, mis alumnas le dicen a Ismael Sánchez Galán, oiga, es que el maestro sabe mucho de la historia de Neza. Y me dice Ismael, sí, maestro, me hablaba de usted, nos hablábamos de usted. Y dice, oye, ¿por qué no me escribe algo en la revista? Digo, pues si me da oportunidad, sí, ¿qué quiere escribir? Pues historias, cuentos, las historias de mi papá. Sí, y entonces empecé a publicar en la revista Confetti cada mes un cuento. Entonces asesoraba a las muchachas, llevábamos el plan de marketing y yo metía el cuento en la revista, todo se juntó. Al año las muchachas terminaron, yo seguí trabajando con Ismael, seguí escribiendo en su revista y me dice Ismael un día, vamos a hacer un libro. Digo, ¿cómo un libro? Dice, sí, vamos a hacer un libro. Ya tienes 14 historias conmigo, 14 cuentos. Cada cuento es una buena historia de Neza, porque platicaba yo de Carmelo Pérez, platicaba todas las historias, todas las vivencias de mi papá, las volví cuentos, ¿no? Las volví, pues yo no me costaba ningún trabajo, porque con mi papá esas historias yo creo que me las platicó 1000 veces cada una, ¿no? Íbamos a Guadalajara y mi papá me decía, oye hijo, ya te platiqué cómo le pusimos el nombre a las calles de la colonia Aurora. Ya me lo había platicado 20 veces. Y yo le decía, no papá, no me acuerdo. Ah, ahí te va. Entonces, era un juego entre él y yo, ¿no? Él me preguntaba y yo tenía que responderle que no, para que él se sintiera en confianza de platicarme por enésima ocasión la historia. Platica mi papá. Estaba yo con el doctor Slonik en las oficinas de la colonia del Valle. Ahí tenían sus oficinas ellos. Y me dice el doctor Slonik, oye ingeniero, hay que ponerle nombre a las calles. Entonces mi papá le dijo, sí, y de hecho ya empecé. En esas oficinas llevaban 3 fraccionamientos. Llevaban todas las Auroras, llevaban la Esperanza y llevaban la Perla. Esos 3 fraccionamientos es medio Neza, ¿eh? Sí. La Aurora, la Esperanza y la Perla. Y mi papá le presenta la estructura de la Esperanza. Calle 1, calle 2, calle 3. Y yo pensaba, ay papá, te esforzaste, ¿no? Calle 1, calle 2. Pues, así se le ocurrió a mi papá, ¿no? Pues, más fácil. Dijo, bueno, la Esperanza ya está bien. Pues sí, por
números está bien, pero, ingeniero, el Estado de México está así, hay un montón de colonias así. Bueno, la Esperanza, vamos a pasarla así porque les estaban urgiendo los planos en el departamento en Toluca ya para autorizarles a abrir los fraccionamientos. Entonces, la Esperanza pasó por lo rápido, pero al doctor Slonik no le gustó la idea de los números en las calles. Era muy simple. Entonces, mi papá le dice, oiga, para la Perla, le propongo nombres de árboles, ¿no? Entonces el doctor Slonik dijo, bueno, está bien, a ver, y con los ingenieros habían propuesto que patajues, que pataguas, que ombules, que son árboles, ¿no? Se llega el tema de la Aurora, que ya era una colonia más grande, ahí estamos hablando de 100 calles, 100 calles, había que ponerle nombre a 100 calles. Entonces mi papá era de un pueblo llamado Unión de Tula, Jalisco, y en la Unión de Tula las calles tienen nombres de ciudades. Y entonces así le puso mi papá los nombres a la colonia Aurora. Lo que hoy es Cama de Piedra, calle Jalisco, calle Veracruz, calle Mazatlán, calle... Y yo creo que ese día agarró de malas a Slonik porque mi papá me dijo que le regresó el plano y le dijo, no. Allí en la colonia Roma, todas las calles son así. No, ingeniero, piénsele. Y le regresó los planos. Y mi papá, pues, molesto porque pues, ya le había puesto nombre, había pensado 100 ciudades, ¿no? Animales, ¿no? Calle perro, calle oso, calle aves. No, le aventó los planos también. Es una tontería esto, como animales, tampoco. Entonces mi papá ya estaba preocupado porque el doctor ya le había dicho, y quiero una estructura y una idea inteligente, ingeniero. Ya no me salga con numeritos ni con arbolitos, ya, otra cosa. Pues ¿cómo? Y son 100 nombres, ¿de dónde vamos a sacar 100 nombres de calles? Entonces mi papá tenía un equipo de ingenieros que trabajaban con él, ellos sí ingenieros, pero mi papá era el jefe, era el gerente, por toda la experiencia que él tenía, y te digo que además en el campo mi papá era una fiera para cubicar, ¿cuántos metros cúbicos de tierra salen ahí? Tantos, se necesitan tantos camiones de a tanto cada uno, el camión nos cobra tanto, va a ser tanto para desmontar esto. Y los números eran exactos. Mi papá para los números yo heredé mucho de esa facilidad numérica. A mí los números me fascinan, me gustan mucho y soy muy hábil para yo creo que yo lo heredé. Lo siento por mi hermano, ¿no? Que no creo que yo le robé esa parte de herencia. Mi papá sorprendía, ¿no? Entonces hacían las cuentas y tal como dijo el ingeniero Arechiga, son 3,680 pesos. Se equivocó por 20 pesos, pero es lo que va a costar mover todo esto. Entonces eso le tenían mucho respeto por el manejo numérico que tenía mi papá de todo. Cálculos de terrenos. ¿Cuántos metros cuadrados son? Tanto. Caben tantos de tanto por tanto. Y los ingenieros iban al respirador, hacían, sí, caben tantos terrenos. ¿Cómo le hizo? Pues, piénsele, pues haga números, ¿no? Experto en dominó mi papá. Yo juego dominó desde los 5 años, ¿no? Entonces, a ver, el dominó para los números, ¿no? Entonces, a jugar y a ver, ¿cuál salió? ¿Y cuántas faltan? ¿Cuántos arriba? Entonces yo ya jugando dominó hasta cerraba, tienes 20 y tú 40, y yo 16 les gané, o sea, a ese nivel del dominio con el dominó. Y el ingeniero Rosselló, que yo lo conocí de niño, pero yo lo conocí, era muy su amigo, y el ingeniero Rosselló le dice, oye, flaco, mi papá muy delgado, alto, vamos a la cantina, a lo mejor ahí algo se nos ocurre. Órale, pues, agarraron el coche de mi papá, se fueron ahí, pues de Fray Servando al centro, ¿qué te digo? Estás en 5 minutos, y luego en esas épocas, derechito llegaron allí. Ahí se acomodaron en alguna cantina, ¿verdad? Mi papá cree recordar que fue en Mesones, pero iban a varias. Y pues llegaron, ¿no? Así como la mesita, y tenía su mesero ahí que ya los conocía. Ingenieros, ¿cómo están? Bien. Whisquito, mi papá era de whisky. Y empezaron allí a tomar y todo. Y no sé, yo me imagino que has estado en alguna cantina alguna vez y
en las cantinas tradicionales, sobre todo del México de los 60, 70, ¿no? Pues cantinas bonitas, era un universo, una cantina. Entonces, mi papá me platica que entraba mucha gente a las cantinas, hacían rifas, oiga, boleto para la rifa, vamos a rifar un pavo, vamos a rifar esto, el bolero, el de la armónica, el de la guitarra, el de los toques, ¿no? Toques. Entonces, todos esos personajes iban entrando a las cantinas. Entró un voceador con los periódicos vespertinos, porque antes los periódicos tenían ediciones matutinas y vespertinas. La gente leía mucho, es un arte en desuso, no se lee. Y si se lee algo, se lee en los teléfonos, ¿no? Pero antes eran periódicos, la gente gustaba de agarrar el papel y sentarse en la cantina con el café y leer el periódico, era lo que había que hacer. Mi papá, yo lo tengo siempre en las mañanas con su periódico, con su café, siempre leyendo. Y es otra herencia que tengo. Yo hasta la fecha compro periódicos impresos. Ve al voceador y alcanza a ver que traía los periódicos vespertinos y el cancionero Picot. Entonces mi papá le dice al voceador, a ver, vente, a ver, déjame el cancionero. Y pone el cancionero en la mesa. Y el ingeniero Rosello agarra el cancionero y como que se les vino la idea parejo a los dos, ¿no? Sí, flaco, sí. Y juntaron otra mesa de la cantina, el ingeniero salió al coche y trajo los planos. Ahí estaban los planos en el coche del fraccionamiento Aurora. Entonces, en 2 mesas de cantina los extendieron, pusieron la botella, los vasos. A ver, échale. Y el cancionero empezó, las mañanitas. Rancho Grande. Cielito lindo. Amanecer ranchero. El cancionero obviamente se les acabó y empezaron ellos, ¿no? A ver tú, Pancho López. Ah, la tejanita. Las Isabeles, ¿no? Rayito de Sol, que es la Cuarta Avenida. A mí me tocó ponerle el nombre a todas las estaciones del Mexibus. De Nesa, de Chimalhuacán no. De Chimalhuacán ahí fueron los antorchos, ellos les tocó allá. El Mexibus se inauguró siendo Edgar Navarro el presidente municipal, y él me mandó a hablar, ya en mi calidad de cronista, y me dijo, maestro, me piden de Toluca que le pongamos nombres a todas las estaciones del Mexibus. Ellos proponen estos. O sea, ya tenían una propuesta, los ingenieros de Toluca. Y me pasa la lista. Y me dice, yo voy a confiar en usted. Si usted le quiere dejar esos nombres, yo lo voy a respetar. Pero el nombre que usted me proponga, ese es el que se va a quedar. Gracias por la confianza, le dije al presidente. Y al otro día empecé a revisar los nombres y sí cambié más de la mitad de las propuestas de Toluca. No tenían ni sentido histórico ni concordancia con lo que era el municipio. Entonces empecé por allá, que le habían ellos puesto Avenida 7 a la primera estación, y dije, no, esta estación se va a llamar Las Bombas, porque es el nombre con el que todo mundo aquí conoce y ubica. Y así me fui, ¿no? Mañanitas esa está en medio de Madrugada y Mañanitas, esa estación quedó exactamente en medio, pero yo dije, yo vivo en Mañanitas, se le queda Mañanitas, y le cambié porque la propuesta era Madrugada, porque es más comercial y todo, pero dije, a ver, conté los pasos, por 5 pasos está más cerca de Mañanitas, se queda Mañanitas, y es otro el que cambié. El Castillito le habían puesto Elena Poniatowska, también para atrás, porque dije, pues Elena la aprecio, la conozco, sé su obra, pero Elena no tiene nada que ver con Ciudad Nezahualcóyotl. Y así, hice toda la propuesta y es la que se quedó y es hasta la fecha. Oiga, te dije que yo conmigo es un día entero de charla, ¿eh? Un día y si le pones ahí una botellita de algo, hasta 2 días y no nos paramos, ¿eh? 60 a 70 fue el inicio. Así tendría que ser considerado, el inicio. O sea, se devela, ¿no? Se abre Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, porque del 60 al 70 son 2 municipios.
hasta el 1 de enero de 1964, que es cuando entra el primer presidente municipal en funciones, don Jorge Sáenz, ingeniero también, por cierto. El primer presidente municipal fue oaxaqueño, ¿no? Mucha gente no sabe eso, fue El oaxaqueño. actual también es oaxaqueño. Y muchos han sido, muchos. Hemos tenido de Chihuahua, de San Luis Potosí, del 70 al 80, sin duda, los restauradores. El movimiento restaurador de colonos. Del 80 al 90, la consolidación como municipio. Cuando ya tenemos las calles pavimentadas, las escuelas, empieza a haber cada vez menos necesidades. Entonces hay una consolidación municipal en ese momento. Del 90 al 2000. El cambio porque es cuando se da este cisma que fue la llegada del PRD a Nezahualcóyotl. Puros gobiernos priistas, y en el 96 irrumpe Valentín González, inesperadamente para él y para muchos, ¿no? Inesperadamente, y entonces ahí se da un parteaguas también muy importante, la llegada del PRDismo a Nezahualcóyotl, pues que modificó todo, modificó muchas cuestiones, trastocó, limpió, aireó la casa, me parece que sería la expresión. Del 90 al 2000 se aireó el municipio con un nuevo aire, un nuevo viento. Del 2000 al 2010 me parece que es el segundo piso social. Ya las demandas ya no son, que están regresando, Sí. Agua, pavimento, bueno, pensábamos que ya estaba superado, pero bueno, de hecho está superado, son ajustes, ¿no? No es que no tengamos agua, es que hay otros problemas, no es que no haya pavimentos, es que ya se desgastaron, pues son otras cosas. Pero del 2000 al 2010 me parece que es el segundo piso, que es cuando incluso en el municipio el traje ya nos quedó corto y mucha gente se tiene que ir de aquí porque ya no caben, o sea, están los papás, entonces los hijos se tienen que ir, algunos a Iztapaluca, otros a Valle de Chalco, otros a Chimalhuacán, pues a comprar por allá, porque además Neza se vuelve cara, una ciudad cara, un terreno en Neza, ahí te encargo lo que vale, no es barato, entonces mucha gente se tuvo que ir de aquí y se construyó un segundo piso social con otro tipo de necesidades, comunicación, universidades, las Salle, centros comerciales, etcétera, ¿no? Es una nueva visión. Y del 2010 al 2020 me parece que está caracterizado por esta promesa de la evolución, ¿no? Esta promesa de hacia dónde tiene que ir el municipio, hacia dónde tiene que moverse para consolidarse. Vamos a cumplir 60 años. Chimalhuacán, solo por mencionarlo, va por 1000 años de existencia, 1000 años. No existía Tenochtitlán y ya existía Chimalhuacán. Claro, si nos comparamos así, pues el municipio ha crecido de manera no acelerada, supersónica diría yo, pero este crecimiento ha generado algunas cuestiones ahí, algunos parones que tienen que ver sobre todo, me parece, con la forma en la que nos comunicamos con los hijos, la desintegración familiar, todos estos aspectos que muchas familias ahora, el síndrome del nido vacío, ¿no? Familias enteras que hicieron 8 o 10 cuartos para los hijos y ya todos los hijos ya no están, porque el trabajo los llevó a algún lado, los llevó a otro, los llevó para acá, los llevó para allá. ¿Y ahora qué hacemos con estas casotas? ¿Qué hacemos con tantas recámaras? ¿Qué hacemos con estas cisternotas que teníamos? Pues cuando eran familias grandes, pues toda esa necesidad se justificaba. Hoy estamos en esta evolución, ¿no? Yo mismo te digo, mi hijo se fue a los 16 años, el otro vive conmigo, seguramente él se quedará con mi casa, se quedará con mis libros, se quedará con todo, no sé qué va a suceder. Entonces, somos nosotros, yo, tú, yo creo por la edad, somos la cuarta generación ya, la cuarta generación. La primera, la de los fundadores, de los cuales ya no queda nadie, hasta por lógica aritmética, ¿no? En 1960 ya tenían 50, 40 años. Habrá alguno de 100, 110 milagroso que todavía viva. Luego están los que venían con los fundadores,
que no nacimos necesariamente aquí, pero venían con los fundadores. El chamaquito que venía de 12, de 13 años, de 7, de 9, los hijos de ellos que ya nacieron aquí, Sí. y ahora están pues, los herederos de todo eso, los hijos de los hijos, que cuando les platicas esto que acabo de comentarte, no lo creen. Dicen, no, Nesa siempre ha sido así, así como está, así ha sido siempre. No. Pues Germán, muchas gracias por haber venido aquí con nosotros y yo creo que ahí tienes mucho que contar todavía. Tienes libros. Hay muchas historias, hay muchos libros, hay muchas anécdotas. Debo tener unos 14 libros publicados. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden ver? Alejo Carpentier platicó alguna vez. Le quisieron hacer un reconocimiento en Cuba. Y le dijeron, júntenos todos sus libros. Y le vamos a hacer una edición global. Entonces, platica Alejo que empezó a juntar sus libros, ¿no? De aquí, de allá y de allá. Y le faltaban 2 o 3. Entonces, un día caminando en otro país, no en Cuba, en otro país, encuentra su libro, uno de los que le faltaban, en la librería. Y se mete a la librería y dice, oiga, señor, muy buenos días. Este libro, sí, lo vendo. No sé si era el siglo XX, no sé, algún libro le faltaba a Alejo. Y, pues yo soy el autor, yo soy Alejo Carpentier. Pues mucho gusto, mucho gusto. Sí, y ese es mi libro, yo lo hice en tal año y todo. Pues qué bien. Y el librero como que adivinó la idea, ¿no? Y le dijo, sí, pero ese libro lo vendo, ¿eh? Sí, claro. ¿En cuánto lo da? Por decir hoy, 600 pesos. Es un libro muy antiguo, segunda edición. Dice, sí, porque es muy raro, ni yo lo tengo, sí. Le vale 600 pesos. Y Alejo decía, oiga, pero yo soy el autor, pero yo soy el dueño. Entonces Alejo platica, tuve que pagar por mi libro 600 pesos. Y así estoy yo. Todas mis ediciones, fueron ediciones de autor que me regalaron en su momento. He tenido la fortuna de que me ha regalado ediciones mucha gente, políticos, amigos, y los libros pues no los hay. Yo tengo algunos, son de mi biblioteca personal, ya no los saco porque la voy a desacompletar, pero hay un libro que está por ahí y a mí yo creo que me va a pasar como Alejo algún día. Si alguien dice, oye, junta todos tus libros, voy a empezar a decir, pero la edición de tal ya no la tengo y estos los regalé todos y aquellos se fueron todos en tal lugar y del cronista que me hicieron en el ayuntamiento nomás me quedan 2. Yo siempre he regalado los... Ahora últimamente con algunos que tengo ahí mi esposa me dice, no, ya no los regales, no, véndelos, ya no los regales. No, pues yo los regalo porque pues de por sí la gente ni lee. Si regalados no los leen, le digo, ahora pagado pues menos. Germán, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un gusto, Francisco, gracias por la invitación y ojalá luego tengamos oportunidad de seguir platicando tantas y tantas cosas que hay de este municipio. Claro que sí, Germán. Tan rico en todos aspectos. Muy bien, Germán. Queda compromiso. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha, en que encuentra su agujero, hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, cuando estoy